Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Como todos saben, las últimas semanas hemos estado viviendo una situación difícil y compleja en Colombia y se me hizo urgente aportar desde mi lugar, desde mi conocimiento, desde mi labor profesional, aportar un granito de arena, y por eso quise hacer este video para compartirles una visión de lo que está sucediendo a través del lenguaje simbólico del tarot. Creo que hay varias cosas que nos pueden ayudar a reflexionar, a entender mejor lo que está pasando y a tomar mejores decisiones y acciones. Lo voy a hacer desde el referencial de nacimiento. El referencial de nacimiento es una herramienta, una técnica que toma la fecha de nacimiento de una persona o de una situación y a partir de cálculos numerológicos genera un mapa por medio de las cartas del tarot. Esta imagen simboliza la identidad y las características de una persona o de una situación. No es nada de adivinar el futuro, de predecir, nada de eso, sino simplemente son pistas simbólicas que nos ayudan, como dije antes, a reflexionar y a profundizar en lo que somos y en el sentido de una situación. Este es el referencial del Paro Nacional de Colombia. Lo primero que me llama la atención son estas tres cartas que se repiten. En la casa 4, la casa de la misión, en la casa de la personalidad y en la casa del legado. Esta carta es la rueda de la fortuna. Lo voy a acercar para que lo veamos mejor. Esta es la carta que se repite 3 veces. Cuando en un referencial una carta se repite 3 veces, se le llama bucle. Este sería un bucle de la rueda de fortuna, que se le conoce como el bucle del eterno retorno. Y un bucle lo que nos quiere decir básicamente es que lo que expresa esta carta, de lo que nos habla esta carta, son cosas fundamentales que se van a tender a repetir y presentar una u otra vez para una persona o para una situación, y invita a desarrollar todos los aspectos, todos los niveles de los que nos habla esa carta. De lo primero que nos habla la rueda de la fortuna es de repetición. Vemos que es una rueda que está dando la vuelta, que está girando. Nos habla de ciclos que se repiten, de esquemas de repetición y repeticiones en las que estamos de alguna manera atrapados, como el hámster dando vueltas en su ruedita. Así estamos tal vez dando vueltas sobre algo y no se avanza. De alguna manera somos prisioneros de algo, y es evidente que en Colombia venimos con una situación política y económica atrapados de hace muchos años, y que se repite y da vueltas y estamos prisioneros de eso, prisioneros de un sistema político corrupto hasta la médula, prisioneros de una situación económica muy desfavorable, con índices de pobreza muy altos. Y el segundo punto de la rueda de la fortuna es la libertad. Es decir, salir de esa repetición, ser conscientes de que no estamos siendo libres. La primera libertad es ser conscientes de que no estamos siendo libres y desde ahí tomar acción. Y esto no es algo nuevo realmente. Esta situación de paro es la tercera vez que se repite en los últimos años. Primero fue en 2019, el año pasado, en 2020, y ahora esta es la tercera vez con mucha más intensidad. La carta es el número 10. 10 es el final de un ciclo, es decir, que ya se está terminando algo que ya llegó a su fin, que ya no es necesario, que ya hay que cambiar, que hay que dar un paso más adelante. De eso nos habla la rueda de la fortuna, y más si en este referencial se repite 3 veces. Entonces vemos que la rueda de la fortuna está en la casa de la misión, es decir que la misión del paro nacional y la situación de Colombia, según esta visión y según esta simbología, es empezar a salir de esa rueda en la que venimos dando y dando vueltas durante muchos años, y sembrar como el germen, el inicio de ese cambio. Esa sería la misión, y vemos que es lo que se está cumpliendo y lo que se está dando. Es una situación sin precedentes en Colombia desde hace mucho tiempo. También
eso mismo está en la casa de la personalidad. La personalidad es cómo vemos la situación y la vemos así como un cambio, algo que nos está movilizando, que nos está también desestabilizando. Si podemos ver, la rueda y los personajes están sobre lo que parece ser agua, no está estable, están como tratando de lograr una estabilidad. Claro está que un proceso de cambio y de liberación va a generar una inestabilidad, y eso es lo que está sucediendo y también como se está viendo, pero también se está viendo como algo nuevo y sorprendente que puede que nos lleve hacia un nuevo lugar, algo que anhelamos mucho y que muchos hemos creído imposible, porque siempre también pasa lo mismo, que ese es otro esquema de repetición con el que tenemos que tener cuidado, y es que se dan protestas, se dan intentos de cambio, se dan movimientos, pero no se llega a nada y se vuelve a lo mismo. Eso también hay que tener cuidado, pero sin embargo la rueda está en unos lugares muy bien aspectados dentro de este referencial. Pareciese que nos está diciendo que está en muy buen camino, está en muy buen lugar. Y finalmente el legado en la casa de arriba, en la casa 12, este sería el mayor legado de esta situación, que realmente genere un nuevo ciclo para este país. Por otro lado, en los referenciales del nacimiento también hay aspectos. ¿Qué son los aspectos? Son relaciones entre dos cartas o más. Aquí hay un aspecto muy importante que quería resaltar, que es el de la rueda con el carro. Esto se llama un agujero negro. Cuando dos cartas suman 17 en un referencial se conoce como agujero negro. 10 más 7, 17, y lo vemos que se repite 3 veces, o sea que ese es un agujero negro muy fuerte. Un agujero negro es algo que chupa energía, como los agujeros negros como tal chupan la luz, atraen todo, tiene una fuerza de atracción muy grande. Entonces este gran cambio y liberación que nos propone la rueda de fortuna de alguna manera se ve mermada por la casa 10, donde se encuentra el carro. Esta es la casa de los fracasos. Voy a acercar aquí la carta. El carro tiene muchas interpretaciones y muchos puntos importantes, pero aquí uno que me llama mucho la atención es que el carro a veces se puede ver como un guerrero, un conquistador, y tiene que ver un poco también con el aspecto de la guerra. Puede también estar hablándonos de la guerra, de la militarización, de la fuerza pública, y es que pues aquí es muy similar. Este podría ser uno de los del SMAT en su tanqueta avanzando, y si no, puede ser también otro policía, el ejército, un paramilitar, un guerrillero, no importa. Está hablando de todo este aspecto de la guerra y de la militarización, y bueno, cómo eso ha sido uno de los fracasos en Colombia. Esta es la casa de los fracasos y habla de en qué cosas fracasamos y hemos fracasado como país, y realmente la situación de la guerra ha sido una y otra vez un fracaso, el intentar acabar con la guerra. Y eso nos ha drenado siempre energía. Así como ahorita con este gobierno de Duque se pararon y se dañaron los procesos de paz. Así en otros momentos han habido muchos intentos y no se ha podido lograr. De alguna u otra manera volvemos a la confrontación y a la guerra. Y eso nos está drenando muchísimo la energía. Eso no nos está permitiendo el cambio. Eso es en lo que nos ha mantenido detenidos durante los últimos 70 años e incluso más. Entonces, una de las cosas es que la respuesta no es la guerra, no es la violencia de parte de ninguno. Se está dando, es lo que estamos viendo, es lo que se va a presentar, porque en un referencial la casa de los fracasos es como casi que inconsciente, se tiende a caer ahí. Es algo donde tenemos como nuestro talón de Aquiles, donde no nos va bien. Y realmente Colombia, en cuanto a la cuestión del conflicto armado y la guerra, no nos va para nada bien. Pero más allá de eso, en el contexto particular de estas manifestaciones y de este paro nacional, hemos visto el gran abuso de la fuerza pública. Intentar solucionar todo esto por medio de la violencia, de la militarización, como muchos guerreristas han propuesto, no es la solución, y aunque lo han hecho muy fuerte durante todo el paro, no se ha detenido las manifestaciones. O sea, realmente eso tampoco va a detener, sino que incluso va a prender más la llama. Y a otro nivel también más profundo y más estructural, otra cosa que nos habla el carro, que quería resaltar, es que vemos que los caballos que
que manejan el carro. Ya soltemos la imagen del carro como militar, ahora veámoslo desde otro lugar y vemos que aquí hay un carro que quiere avanzar, que va hacia algún lugar, un coche que va hacia algún lugar, pero los caballos van uno para un lado y otro para el otro, es decir, realmente no podría avanzar. ¿Qué significa esto? Con una contradicción y un conflicto. Volvemos otra vez a la idea de conflicto en la que nos encontramos en el país. Básicamente expresa la polarización en la que estamos, en la que hemos estado durante mucho tiempo. Y ese conflicto de unos ir para un lado, otros ir para el otro, tampoco nos permite avanzar y también está deteniendo este cambio que propone la rueda de la fortuna. Ese constante conflicto, polarización, nos tiene literalmente jodidos y tampoco hemos podido salir de ahí. Ese es uno de nuestros grandes fracasos y lo vemos ahorita, al nivel de que parte de la población se arma y sale a las calles a disparar a manifestantes. Entonces está habiendo como una dificultad, un conflicto entre estas dos cartas, entre estos dos aspectos de la situación, porque finalmente cada una de estas cartas solo están expresando aspectos de lo que estamos viviendo desde este lenguaje simbólico y desde esta propuesta, pero son aspectos. Este agujero negro se llama conflicto de inmovilidad-movimiento y de lo que habla es que hay un conflicto entre estancamiento y evolución, es decir, que el carro no puede avanzar si no logra entender a la rueda y la evolución de la que nos habla la rueda, hasta que no tenga conciencia de qué significa y qué implica la evolución, que simplemente es pasar a algo nuevo. Necesitamos algo nuevo y diferente para poder avanzar, y eso es lo que no entiende el carro en este caso y muchos de los políticos y de las personas en este país. Esta rueda de fortuna, estas ruedas de fortuna, son las ruedas del carro. Si las ven acá atrás, ahí están las ruedas del carro. Pero, como decíamos antes también, si no se hace el trabajo de salir de esos esquemas repetitivos, de esas memorias arcaicas, de esas historias de guerra en las que nos encontramos, el carro no va a avanzar. Hay que liberar esa rueda para poder avanzar. El siguiente aspecto que quiero resaltar es la casa 11, precisamente la casa de las herencias que estábamos hablando ahorita. Esta casa nos habla de lo que se nos ha dado del pasado, lo que se nos ha dado de generaciones anteriores, lo que se nos ha transmitido y que se vuelve una dificultad, que se vuelve algo que tenemos que resolver. Esta casa representa un nudo para una persona o para una situación, y el arcano 13 específicamente representa un nudo de abandono. Entonces nos está hablando de que en la base de lo que está pasando, lo que hay es un gran abandono, y hemos visto que eso es lo que claman, lo que piden casi que el 100% de los manifestantes del paro, y también la gente en general, el pueblo en general, es sentirse abandonados específicamente por el gobierno. Y ese abandono no es solo de ahorita, es de los últimos 20 años, y aunque se ha visto acrecentado por la situación de pandemia, el abandono del Estado con muchas ciudades, con muchas personas, con muchos sectores de la sociedad a lo largo del tiempo ha sido brutal. Entonces es un nudo de abandono, claramente un abandono del gobierno y del Estado, pero también cabe preguntarnos por el abandono que hemos hecho cada uno de nosotros, de los ciudadanos, en la construcción de país, y cómo hemos abandonado esa necesidad y esa posibilidad de agruparnos, llegar a consensos y proponer salidas a lo que hemos estado viviendo. Y es la primera vez en muchísimos años que tanta gente se está reuniendo y está saliendo también de esa ceguera que teníamos de que solos o unidos no íbamos a poder hacer nada, y preferíamos abandonarnos a la suerte del gobierno de turno, a la suerte del país. Y profundizando aún más en esta carta, viendo la imagen, pues también vemos que
es como la figura tradicional que se conoce como la muerte. Vemos este esqueleto, también vemos aquí pedazos de cuerpo, cabezas cortadas, también es alguien que puede ser muy flaco, muy delgado. Entonces lo que está en la base, lo que está detrás y lo que está en la profundidad de lo que está sucediendo en el país es toda una situación de muerte, de pobreza, de hambre, de violencia, de masacres, mutilaciones y desplazamiento. Eso es lo que hay detrás de este paro y de esta situación. Eso es lo que está en el fondo. Ese es el legado que le dimos a los jóvenes que ahorita están saliendo, que están cargando con todo eso no resuelto desde antes y desde hace muchos años en el país, porque realmente esto no viene de ahora y no viene desde el 2019 con los 2 paros de los años anteriores. Esto viene desde mucho antes, viene desde los 20 años del uribismo en el poder, pero viene más atrás, desde hace 30, 40 años de el auge del narcotráfico, el comienzo de las políticas neoliberales, del paramilitarismo, viene desde 60, 70 años, desde el comienzo de la guerrilla, desde la época de la violencia y desde donde se desencadena todo el conflicto armado, e incluso va más atrás, viene desde hace 200 años, desde la independencia de Colombia y de cómo se han estado disputando sanguinariamente el poder y cómo el pueblo queda en el medio, y viene incluso desde hace 500 años, desde la conquista de América, donde se cometió uno de los genocidios más grandes de la historia, violando, asesinando y sacando de sus tierras a tantos y tantos indígenas. Y eso aún se mantiene, parezca como, uy, no, muy exagerado, tampoco nos vayamos hasta allá, pero solo es ver fácilmente lo que sucedió en Cali con los indígenas y cómo aún son tratados como si no pertenecieran, como si no fueran parte del pueblo, como si fueran alguien diferente, que no tuvieran derechos, como ciudadanos de segunda clase, como son aún excluidos, como aún hay racismo. Y ellos lo han vivido por 500 años y son a los que más duro les han dado. Y eso sigue pasando. Así haya sido hace mucho tiempo, son conflictos que aún no se han resuelto. Venimos cargando con todo eso, y estos 40, 50 muertos que han habido en el paro, que son muchísimos para tan poco tiempo, que es una cosa dolorosísima, inconcebible, no solo son esos muertos, sino que están despertando y recordando toda esa montaña y mano de muertos que hay ahí debajo. Toda esa herencia, todo ese legado, toda esa historia que está simbolizando esta carta, este arcano 13, y se ve muy claro en la imagen. Y esto fue lo que salió en el referencial, no es que yo me lo inventé y lo quise poner ahí, es lo que salió. Estamos caminando sobre montañas de muertos que no han sido aún reconocidos. Como todavía no son reconocidos por el Estado los muertos que se han dado en estas semanas. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? El primer paso que yo veo es reconocer los muertos. Debemos vencer la muerte, y la forma de vencer a la muerte es con el recuerdo. Los muertos de este paro deben ser reconocidos, y además están recordando y reviviendo a todos los otros muertos sin reconocer, a todas las otras muertes sin resolver, y de lado y lado, ¿sí? No solo de marchantes, no solo de la oposición, también los policías, todos los muertos, porque no se trata de que nos están matando, sino de que nos estamos matando y que nos hemos estado matando por muchos, muchos años. Si no reconocemos los muertos, si no les damos su lugar, si no resolvemos esas muertes, un país así es inviable. Y gran parte de la bancada del gobierno que está dirigiendo ahorita no reconoce ni los muertos de ahora ni los muertos pasados, como viene pasando con los falsos positivos, y hay muchos de ahí para atrás. Eso debería enseñarse en los colegios, ahí sí hacerse homenajes, hacerse estatuas, hacerse procesos rituales, artísticos, culturales, para reconocer y dar lugar a todo eso, para poder salir de ese olvido, de ese abandono, para darle valor a la vida y desde ahí sí continuar y avanzar. Enterrar y honrar a los muertos
es algo muy importante para poder seguir adelante y encontrar paz. Y otra cosa que quiero resaltar de este referencial que me parece muy importante es la carta que está en la casa 13, la casa del corazón. Esta es la casa más importante del referencial, y aquí tenemos a la estrella, la carta número 17. La carta que está en el corazón, así como la que estaba en la casa que acabamos de ver, representa un nudo. La carta que está en el corazón representa una problemática, una paradoja, un conflicto interior, algo que se presenta como algo que a la vez es un recurso, pero a la vez es un desafío. Y de la problemática que nos habla la estrella se conoce como la problemática de la verdad.